Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos menores, amigos, familia y todos los que nos acompañan en nuestra clase de menores que el día de hoy se titula Fe Inesperada. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a todos los menores que nos ven de otras iglesias. Quiero decirles que si ustedes quieren también participar mandando su versículo memorizado, lo que aprendieron de cada lección, aquí en la descripción del video les dejo los datos de mi iglesia. También voy a dejarles el nombre del pastor y el nombre de la directora de ministerio infantil para que su iglesia se pueda comunicar con la mía, y también si quieren participar ustedes sepan a dónde deben de mandar su videíto para que también compartan con nosotros lo que aprenden de cada lección. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, pero antes vamos a repetir nuestro versículo para memorizar, que a diferencia del versículo de la lección anterior, este está súper cortito, así que espero que se lo hayan memorizado. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Hebreos 12:2. Esta lección, al igual que las anteriores, está hablando sobre el servicio. Y es que estamos aprendiendo que el servicio es parte de nuestra comunidad, ya que en nuestra comunidad de creyentes es donde crece nuestra fe, y también somos capacitados e impulsados para compartir nuestra fe mediante actos amables de servicio para que sean bendición para otras personas. Nuestra historia bíblica del día de hoy trata sobre una ocasión en la que Jesús sanó a alguien y cuya fe sirvió de ejemplo para muchas personas. Pero antes de ir a nuestra historia bíblica, vamos a ver una entrevista con una invitada muy especial que tenemos el día de hoy. Ella es la doctora Lisette Ormeño. Vamos a ver la entrevista. Buenos días, doctora. Bienvenida a nuestra clase de menores. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias. Feliz sábado a todos, chicos y maestras. Gracias, feliz sábado. Saben, el día de hoy nuestra historia bíblica se trata sobre una ocasión en que Jesús sanó, y es por eso que la invitamos a nuestra clase del día de hoy. Y me gustaría hacerle unas preguntas para que comparta con los menores. La primera pregunta que me gustaría hacerle para que los menores sepan es: ¿por qué decidió trabajar en esta profesión? Yo cuando estaba en el colegio, me gustaban mucho las clases de biología y todo lo que se tratara de pues cómo funcionaba el cuerpo humano, la verdad que me gustaba muchísimo, ¿no? Y lo entendía y quería como aprender más de eso. Pero en realidad no se me había ocurrido estudiar medicina, nada más era que me gustaba, ¿no? Hasta que cuando ya estábamos pues en el último año del colegio, fueron varias personas a platicarnos de su profesión, y entonces ahí fue un médico a hablarnos y nos habló muy bonito acerca de cómo el médico es un instrumento en las manos de Dios, cómo debe conocer el cuerpo humano y a través de los conocimientos, pero sobre todo como instrumento de Dios, puede llevar sanidad a las personas. Y cuando la persona recibe la sanidad o se sana después de una enfermedad pues larga, entonces el agradecimiento a esa persona, la verdad que no tiene precio, ¿no? Y entonces me gustó a mí eso, y yo dije, bueno, yo creo que esa es la carrera que a mí me gusta, y la verdad, no, yo, gracias a Dios no me he equivocado, ¿no? Qué bueno, bendito sea Dios. Y qué bonita experiencia que así haya iniciado usted. La segunda pregunta sería: ¿cómo usted cree que se relaciona su profesión con la fe y el servicio para Dios? Bueno, están pues muy relacionados, ¿no? Porque como médico, pues la verdad que uno tiene que tener una disposición para el paciente, ¿no? Muchas veces el médico tiene que estar 24 horas al día disponible. Si le llaman alguna urgencia, tiene que salir. No hay festivos, no hay, sí hay vacaciones, ¿no? Pero en realidad, cuando el paciente está enfermo, que uno esté de vacaciones, siempre está ahí pensando y está pendiente del paciente, cómo estará, ¿no? Entonces, si uno no tiene una vocación de servicio, la verdad es difícil la profesión. Entonces, lo que se hace nada más es
piensa uno en dinero, ¿no? Y la verdad que uno no debe pensar en ser médico por ganar dinero. Obviamente es un trabajo y uno pues es de lo que uno vive, ¿no? Pero muchas veces si uno se va no por el servicio, sino por el dinero, entonces termina haciendo cosas que no deben de ser, ¿no? Entonces, la vocación de uno debe ser de servicio. No importa si el paciente no tiene dinero o el paciente tiene dinero, no importa si tiene educación o si es un indígena, no importa, ahora sí que no importa el color ni nada, uno tiene que atender. Y ahorita como ve cómo estamos en la pandemia, no importa pues la situación en la que estemos, si nos toca ir a trabajar, pues hay que hacerle frente, y eso solamente si uno tiene una vocación de servicio. Y la fe, pues bueno, ahí la fe es indispensable. Aunque hay muchos médicos que no creen en Dios, es muy importante que uno sienta que es un instrumento en las manos de Dios, porque a veces uno tiene a veces puede creer de que uno es muy buen médico y yo tengo éxito con los pacientes, pero no, en realidad todo eso viene de Dios, ¿no? Y si uno confía en que uno está en las manos de Dios a la hora de uno atender un paciente y tiene fe de que Dios está contigo, pues las cosas van a salir bien. Claro, la fe es súper importante para poder servir. En relación a este servicio, ¿qué oportunidades tiene usted en su trabajo para enseñarles de Jesús a las personas o a sus pacientes? Bueno, fíjate que ahí en el área donde yo estoy, es un área, pues a lo mejor la más accesible, ¿no? Porque estoy en el área de terapia intensiva. Y entonces ahí el paciente, cuando está consciente, pero sobre todo el familiar, se enfrenta a una situación difícil, ¿no? El paciente muy grave que está en peligro de morir. Y entonces uno tiene ahí la oportunidad de hablarle, mire, uno debe tener confianza en Dios, ya sea que las cosas resulten bien o que las cosas resulten mal. Y siempre le decimos a los familiares, no, mire, ustedes están haciendo su parte, la parte de ustedes es traer al paciente, apoyarle con los medicamentos, con todo. Nosotros como médicos estamos haciendo pues toda nuestra parte, dando nuestro trabajo, todo lo que se tiene ahorita avanzado para que el paciente salga. Pero eso no es todo, siempre le decimos, no, hay una parte pues que es la más importante, que es donde ahí interviene Dios. Entonces, si ustedes tienen fe, es el momento, nosotros le decimos, ¿no? Si ustedes tienen fe, pues es el momento de que pues, se junten como familia para orar. El poder de la oración es grande, pero pues siempre el que tiene la última palabra es Dios, ¿no? Y entonces la verdad que la familia, la gente, yo no me acuerdo haber escuchado a nadie que nos diga, no, yo no creo en Dios, ¿no? O sea, siempre en ese momento como que la gente tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Y pues la verdad no hemos tenido pues respuestas negativas, ¿no? Siempre ahí la gente trata de acercarse pues en la medida de lo posible, de sus creencias, ¿no? Más que nada, pues a Dios, ¿no? Ahí se dan cuenta lo importante que es tener fe en Dios, ¿no? Así es. Muy bien. Y en relación a eso, doctora, ¿ha sido usted testigo de un milagro en el área donde ha estado usted en alguna situación de emergencia? Bueno, fíjate que en el área de donde yo estoy, sí, la verdad que vimos frecuentemente esas situaciones de que a lo mejor la gente lo puede ver como que, estaba tan mal, pero pues ahí los médicos hicieron todo lo posible y se sanó, ¿no? Pero en realidad uno como médico a veces ve al paciente que no tiene posibilidades de salir y cuando de pronto pues empieza a mejorar. O sea, no te puedo decir una sola experiencia porque son frecuentes las cosas que uno ve. Entonces, o por ejemplo, que un paciente pues cae, nos tocó una vez en el hospital, era un proveedor del hospital, vino a traer un producto y estaba ahí esperando a que sea atendido por el área de almacén. Y de pronto, ¡pum!, ahí pierde el conocimiento, ¿no? Y cae muerto. Y entonces, pero estaba cerca el área de urgencias. Entonces ya lo llevamos, lo reanimamos, estuvo ahí como 30 minutos, le dimos reanimación, salió
y pues ya nosotros no lo vimos porque se lo llevaron a otro hospital porque pues no tenía recursos para quedarse en el hospital donde yo estaba. Pero uno de los trabajadores de ahí era conocido de él y nos platicó que el señor salió y salió bien, se salió sin ningún problema ya del otro hospital. Y entonces son cosas que uno, la verdad que lo vive de manera frecuente, que son, pues la verdad uno lo ve como que pues, estaba en el lugar preciso para que le pasara porque tuvo un infarto, ¿no? Entonces estaba justo en un hospital, justo en el área cerca de urgencias, o sea, no son coincidencias, ¿no? Sino que son situaciones donde pues ahí nada más vemos pues la mano de Dios. Pero en realidad en el área donde yo estoy, en el área de terapia, vemos tanta gente que está mal y de pronto pues mejora. Y entonces la verdad que cuando sale le decimos a los familiares, la verdad que esto es un milagro, ¿no? Solamente porque nosotros ya habíamos hecho todo lo humanamente posible y ya nada más quedaba pues lo que Dios disponía, y la verdad que siempre le decimos esto es un milagro y tienen que estar agradecidos. Y nos ha tocado muchos, la verdad que gracias a Dios, muchos casos así. Sí, ¿verdad? Se ve la mano poderosa de Dios interviniendo en estas situaciones. Así es. Y en su profesión, doctora, ¿qué pasaje de las Escrituras le ha significado más para usted en situaciones difíciles? Mira, fíjate que ahí hay bueno, yo creo que todos sabemos el versículo, ¿no? Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ese versículo me pasó ahora que estábamos en la pandemia, cuando pues escuchamos en todo el mundo que pues ya estaba en México, ya había llegado a México, entonces todo uno estaba pensando en qué momento nos va a tocar a nosotros. Y cuando me mandaron un mensaje de que ya nos había llegado el primer paciente, y al día siguiente pues yo iba a entrar, ya tenía puesto todo mi traje, todo, y sí, le da uno temor pues entrar al aire, ¿no? Pues todo que uno sabía ahí lo del COVID. Y entonces me acordé del versículo y dije, entonces, mira que te mando que te esfuerces. Tienes que ir, ¿no? No te vas a quedar ahí afuera, pues si el paciente ya a lo lejos nada más atenderlo, ¿no? Tienes que estar ahí, tienes que ser valiente, pero te tienes que esforzar, pero tienes que confiar que Dios está contigo a donde vas a ir. Y también en ese versículo que decía, no temerás a pestilencia que ande ahí, porque pues el ángel de Jehová está contigo, ¿no? Entonces esos versículos la verdad que me ayudaron mucho, y después creo que fue el primer día o segundo día, ya la verdad no tuve miedo de entrar a ver esos pacientes, pero como médico, aunque no fuera en esta pandemia, a veces uno enfrenta situaciones de mucho estrés, y es cuando uno aunque sea unos segundos, decir, no temeré porque tú estás conmigo. Entonces ahí uno tiene que ponerse en la mano de Dios. En un momento uno dice, ayúdame para tener sabiduría y habilidad para poder atender a este paciente, ¿no? Yo creo que cuando ya eso lo hace uno, el estrés como que empieza a disminuir porque uno confía que está en las manos de Dios, ¿no? Y fíjate que hubo, hace poco leí, no sé si fue de la lección o qué, que hablaban del rey Ezequías, cuando le venían a atacar con un gran ejército, y entonces le dijeron, ya están aquí, ¿no? Entonces lo que hizo Ezequías fue, pues se arrodilló y pidió la intervención de Dios, ¿no? Y entonces así uno cuando va a atender a un paciente o está algo grave, entonces se siente como que uno está en ahora sí que como dicen ahorita en las noticias, como en una guerra, ¿no? Y entonces, pero pues si uno va en las manos de Dios, pues las cosas van a salir bien, ¿no? Aunque a veces las cosas, pues no siempre el paciente pues sale adelante, ¿no? Pero pues le queda a uno la satisfacción de que hiciste lo humanamente posible, ¿no? Claro, qué bonito. Sí, siempre es importante guardar un versículo en nuestro corazón para, pues, ese de Josué 1:9. A veces uno está cansado, pero ahí está la vocecita de Dios diciendo, esfuérzate, sé valiente porque yo estoy. Así es. Y por último, doctora, ¿qué consejo usted le daría a los menores sobre su servicio a Jesús en donde quiera que se encuentren, y ahora a esta corta edad que ellos tienen, que desde ahorita, qué ellos pueden hacer para servir a otros? Bueno, aquí es importante de que siempre recordemos de que lo que hagamos, lo pequeñito que hagamos, o sea, si el servicio es para tu hermano, para tus padres, para tus abuelitos, para un vecinito,
la Biblia dice que todo lo que hagas como si se lo estuvieras haciendo al Señor. Y entonces el servicio debe ser, pues, así con mi mayor esfuerzo, y porque dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y ahorita, pues, a lo mejor están pequeños y lo que hagan a lo mejor no es mucho, pero eso les va a servir si ustedes lo hacen de la mejor manera, con la mejor exposición. Cuando más adelante pues sean más grandes y la responsabilidad que tengan sea mayor, o el servicio que hagan sea mayor, así en su trabajo, en la iglesia, en la escuela o en su comunidad, entonces ustedes han aprendido a hacerlo de la mejor manera. Y esas cosas son las cosas que le agradan a Dios, ¿no? Cuando uno pone su mayor esfuerzo, no hacer las cosas así nada más por hacerlo o como por cumplir, ¿no? Cuando mamá o papá les mandan a hacer algo, traten de hacerlo también de la mejor manera. Porque como dice la Biblia, repito, es como estar sirviéndole. Todo lo que hagamos es como hacerlo a Dios, ¿no? Amén. Así es, doctora. Pues muchas gracias por habernos regalado momentos de su tiempo. Que Dios la bendiga muchísimo en su servicio y que le siga dando la fuerza que necesita para continuar ayudándolo con toda la fuerza que Dios le dé, que usted pueda seguir siendo un instrumento en sus manos. Gracias, Jessy. Saludos, chicos. Feliz sábado. Pásenla bonito. Adiós. Y bien, mis queridos menores, ¿qué les pareció la entrevista con la doctora? ¿Se dan cuenta cómo Dios sigue obrando por medio de los doctores? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él era el que hacía los milagros de sanidad. Pero hoy en día, en la tierra, dejó manos que lo ayudan para llevar sanidad a otros. Y así como nos dijo la doctora, somos instrumentos en las manos de Dios, en donde quiera que estemos. Vamos a continuar con nuestra clase. Como ven, en donde quiera que nos encontremos, podemos compartir nuestra fe y también podemos ver actos que ayudan a que nuestra fe siga creciendo. Pensemos por un momento acerca de nuestra fe en Jesús y sobre nuestro servicio hacia Él. ¿Cómo podemos ser más intencionales para desarrollar nuestra propia fe? ¿Y cómo podemos buscar luego formas de compartir esta fe con otros? ¿Qué lugar creen que ocupa la oración para que nuestra fe se desarrolle? ¿Verdad que la oración ocupa un lugar súper importante para que sigamos desarrollando nuestra fe? ¿Ustedes creen que es importante? Así como acabamos de ver en la entrevista con la doctora, nosotros en cualquier parte donde estemos podemos encontrar un momento especial para compartir nuestra fe con otros y mostrarle en qué creemos. Pero como dice nuestro versículo de esta semana, nuestra mirada debe estar fija en Jesús, porque de Él procede nuestra fe. Y de esta manera, al desarrollarse nuestra fe en Jesús, también lo hace nuestra habilidad para servirlo en cualquier parte donde nos encontremos. Como ustedes recordarán, en la lección de esta semana conocimos la historia del centurión y aprendimos que el centurión era un muy buen hombre. El centurión envió a los ancianos de la comunidad judía a pedir a Jesús que sanara a su siervo. Y ellos le decían que éste se merecía que sanara a su siervo, porque él era bueno con todos. Pero antes de que Jesús llegara a la casa del centurión, envió un recado a Jesús con sus amigos, diciéndole que no se sentía digno de tener la atención de Jesús, pero que tenía tanta fe en él que podía sanar a su siervo solamente diciendo que fuera sano. Recuerdan que la historia dijo que él tenía personas a su cargo y que los mandaba a hacer algo y ellos obedecían. Y le dijo que él tenía autoridad sobre la enfermedad y que asimismo podía decir que sanara a su siervo y su siervo iba a ser sanado. ¿Lo recuerdan? Eso lo vimos en nuestra lección de esta semana. ¿Y qué creen que pasó? Pues Jesús sanó a su siervo, pero no solamente sucedió esto, sino que al ver aquella fe tan grande que tenía el centurión, lo usó como ejemplo para mostrar la fe que todos debemos de tener. Y es por eso que hoy los invito a que pidamos a Dios tener la fe del oficial romano que Jesús conoció hace mucho tiempo y pidámosle también oportunidades
para que nuestra fe crezca, para que podamos dar testimonio de esta fe. Bueno, chicos, esta fue nuestra lección. Creo que tiene una enseñanza muy grande. Así como aquel centurión romano tuvo fe en Jesús, que podía hacer el milagro con tan solo decirlo, nosotros debemos de tener fe en que nos ayudará si le pedimos algo. Debemos de confiar en que Jesús intercede por nosotros. Además, Dios pone a disposición de todo el mundo sus bendiciones. Y no se pierdan la próxima clase, porque también vamos a aprender cómo Dios sigue haciendo milagros. Dios hizo un milagro sobre una mujer judía que le pidió que sanara a su hija. Así que vamos a seguir aprendiendo sobre la fe y los milagros de Jesús. Les deseo que pasen un muy lindo sábado. Espero que de la misma manera, así como la doctora nos compartió cómo ha crecido su fe en el servicio que da, ustedes desde ahorita que son pequeños puedan compartir con otros su fe, puedan hacerla crecer, puedan decidir confiar en que Dios estará ahí ayudándoles para compartir con otros de su amor y también compartir las bendiciones que Dios les da. No se olviden de seguir orando por las necesidades de todas las personas que hoy en día están enfermas, no solamente de COVID, por esta pandemia que estamos pasando, sino por otras enfermedades que hay en el mundo. Pidámosle a Dios que su mano sanadora nos toque. Y también pidamos por las necesidades de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos y también de aquellos desconocidos que quizás se encuentran en hospitales necesitando la ayuda divina. Así que no se olviden que es necesario que oremos unos por otros y Dios también se encargará de nuestras necesidades. Mis queridos menores de Ceneva, les dejo aquí sus videitos. Sigan participando, no solamente por llevarse un premio al finalizar el trimestre, sino porque de esta manera también adoramos a Dios. Así que nos vemos el próximo sábado. Mateo 9:36 al 38. Al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Lo que entendí de esta lección es que no solamente tenemos que creer por ver, sino creer por fe de que sabemos que es cierto lo que Jesús nos enseña. Ver a la multitud sintió compasión por ellos, ya que estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Por eso pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recogerla. Mateo 9:36-38. Lo que entendí de esta lección es que no hay que ver para creer en Jesús, porque si nosotros creemos en Jesús sin ver ningún milagro, eso se le llama fe. Al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Entonces vayan y digan al dueño de la cosecha que mande más trabajadores a recogerla. La Biblia nos enseña que así como ese padre fue obediente a Dios y tuvo fe en que su hijo se recuperaría, nosotros debemos tener fe en que la segunda venida de Jesús se cumplirá. ¿Y tú, te estás preparando para ello? El versículo para memorizar es: al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidieron ustedes al dueño de la cosecha que manden trabajadores a recogerlas. Mateo 9:36-38. Lo que entendí de la lección fue que Dios tiene el poder sobre la tierra y tiene el poder para curar y hacer milagros. Al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Digan al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla.
Mateo 9, 36 al 38. Lo que aprendí de esta lección fue: cuando servimos a las personas, les estamos presentando a Jesús. Hola, feliz sábado. Lo que aprendí de esta lección fue que Dios nos usa para poder ayudar a los demás. Con los milagros que ha hecho en nuestra familia, las demás personas pueden confiar en Dios. Adiós.